Ya estamos grabando. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Purimakhara Swami Tina Vine Yasya Prasadam Bhagava Prasadam Yasya Prasadam Nagati Kutopi Dayan Stubans Tasaya Sastri Sandhya Bande Gurosi Chananaravinda Om Magyati Viranda Sya Yak Janan Salaganan Chaktulu Meditan Janatan Disikurame Namaha Panchakalpatarubhya Chakri Pasindubhya Vachapatitanam Papanebhyo Vaisnavebhyo Namo Namaha. Bueno, hoy tenemos el tema de la clase. Va a dar bastante de sí y es una de esas temas que nos hacen pensar. El tema de la clase lo hemos llamado el título, que Lalita, como siempre, ha hecho un cartel muy bonito para esta clase. No, el por qué no existe Dios o por qué sí existe. Os anticipo que tengo un problema con la cámara y me va con retraso la emisión, pero bueno, espero que el audio se escuche bien. La existencia de Dios es uno de los temas que más polémica genera, ¿no? ¿Existe Dios o no existe Dios? En la inconmensurable vastedad del universo, nos encontramos con billones de galaxias y miles de millones de estrellas y planetas. Y sucede que nuestra Tierra es un punto diminuto, apenas una mota de polvo suspendido en un rayo de luz de una estrella. Un punto diminuto, sí, de gran belleza, ¿no? Dentro de su forma minimalista en comparación con el universo, ¿no? Pero es un puntito diminuto que gira majestuosamente y a la distancia adecuada, justo a la distancia a la que tiene que estar de una estrella solitaria. Las leyes físicas son tan perfectas en nuestro mundo y a lo largo y ancho del universo que se hace inevitable preguntarse si hay un Dios todopoderoso que haya creado al ser humano y no solamente al ser humano, sino además todo lo que lo rodea. Hay evidencias científicas en contra y a favor de la existencia de Dios. Y yo voy a empezar con algunas de las primeras. Voy a tratar de acotar un poco porque os digo que el tema hasta desde el punto de vista científico es muy amplio, pero voy a tratar de acotaros las más relevantes de las dos posturas. Y lo diferente, lo distinto que voy a daros en esta charla es que no lo voy a abordar. Las razones que os voy a dar no lo voy a hacer desde un punto de vista religioso. No os voy a mencionar, no os voy a hablar de cómo interpretan las escrituras, qué dice la Biblia o qué dicen los Vedas o qué dice los budistas o qué decían los griegos o qué decían. No lo voy a abordar desde un punto de vista religioso, sino vamos a abordarlo desde un punto de vista de la consciencia, desde un punto de vista laico. Bueno, quizá al final de toda la exposición os daré mi opinión personal, tanto obviamente como creyente como hombre de ciencia. Como os decía, que las leyes naturales son la primera evidencia de la inexistencia de Dios. Las leyes naturales constituyen la evidencia de la inexistencia de Dios.
Y es que todas y cada una de estas leyes físicas que rigen el universo han podido ser explicadas sin necesidad alguna de Dios, sin ninguna necesidad de Dios. Cualquier fenómeno desconocido en el pasado, que fuera desconocido en el pasado, ha podido ser explicado finalmente por las leyes de la física, las leyes de la gravedad, la relatividad cuántica, en fin, y otro montón de reglas que nos pueden explicar qué sucede en el universo. Y una de las características del procedimiento científico es que incluso pueden predecir fenómenos a gran escala y cómo se comportan los astros y las estrellas. Esas leyes naturales nos dan indicios de cuándo pueden incluso asteroides y cometas colisionar incluso con nuestra Tierra, sin necesidad de invocar a ningún dios. Conocemos parte de los objetos que nos orbitan, podemos saber a qué distancia va a pasar un asteroide, el cometa tal, cuándo va a pasar y va en su viaje por nuestro sistema solar, etcétera, etcétera. Otro indicio de la inexistencia de Dios es que el mundo avanza sin necesidad de invocarlo. El mundo continúa avanzando sin necesidad de invocar a Dios. ¿Esto qué significa? Pues mirad, significa que el desarrollo de la ciencia y sus leyes es el descubrimiento más grande de la humanidad. Y todas ellas, todas y cada una de estas leyes físicas, nos pueden explicar el mundo que nos rodea sin necesidad de la intervención de ningún ser divino. Y gracias a ese conocimiento, nuestra sociedad, la sociedad laica, por así decirlo, ha avanzado y ha traído como consecuencia que vivimos en un mundo más tecnológico que religioso. Esa es la realidad actual. Se vive en un mundo más tecnológico que religioso. Y la ciencia es la mejor herramienta que tenemos a día de hoy y se demuestra día a día. Incluso yo me estoy dirigiendo a vosotros ahora mismo gracias a la ciencia. Podemos estar teniendo esta charla, este encuentro con tanta gente en tantos rincones del planeta. Cosa que hace simplemente 20 años o 30 años, si nos vamos un poco más para atrás, no hace falta irse muy atrás. El progreso de estas tecnologías, hace 30 o 40 años, en los 80, pues estas cosas no las podíamos hacer. Teníamos el fax, que nos parecía que era lo último, ¿no? Enviar una cartita y que salía impresa en el otro sitio. El hombre se ha hecho preguntas sobre el entorno que le rodea, sobre la naturaleza de las cosas, y gracias a la ciencia pues hemos conseguido grandes logros en la medicina, en los campos de la física, en las matemáticas, en la exploración del espacio. Ahora tenemos telescopios, tenemos microscopios, en fin, en toda la exploración del mundo natural se han hecho grandes progresos por la ciencia. Según las leyes físicas, el universo se autocreó según las leyes físicas. La inexistencia de Dios también se le puede atribuir al Big Bang. Stephen Hawking creía o afirmaba que no era necesaria la existencia de Dios para explicar el origen del universo, porque en el universo de las fluctuaciones cuánticas del vacío, según las leyes de la ciencia, es improbable la existencia de un Dios. Y luego ahora os explico un poco más, así muy someramente. Porque esta clase se me ocurrió darosla, esta charla, a raíz de que mi hija, hace poco mi hija mayor, estaba con su pareja y me preguntó si le podía explicar, porque no entendía muy bien la teoría de la relatividad y cómo el tiempo y el espacio se distorsionaban, ¿no? Y justamente le expliqué un poco de todo esto con ejemplos que fueran comprensibles y me surgió la idea de esto justamente, con las leyes naturales. Esto fue el domingo pasado y justamente me dio origen a esta clase que estamos teniendo ahora. Entonces, como os decía, el universo de las fluctuaciones cuánticas en el vacío es improbable la existencia de un Dios.
La insignificancia absoluta de la humanidad en el universo es otra de las razones. La humanidad en el universo es absolutamente insignificante, completamente insignificante. Hay demasiado espacio entre unos planetas y otros, entre unas galaxias y otras. Y además, ahí fuera, lo que hay es un entorno absolutamente hostil donde la vida es completamente imposible. Miles de millones de planetas son cuerpos estériles, completamente estériles. Fenómenos energéticos, podríamos llamarlo así, que destruyen cualquier forma de vida tal y como la conocemos, ¿no? Tienes océanos de metano, llueve metano, imaginaros gas en planetas de nuestro sistema solar, ¿no? Entonces son lugares completamente inauspiciosos, imposibles de vivir. Incluso lo más cercano que tenemos, Marte, es imposible vivir en Marte. La vida tal y como la conocemos, insisto. La Luna, pues exactamente igual. Así que todos estos fenómenos que se dan en el universo destruyen cualquier forma de vida tal y como la conocemos. Hay orden y caos. Y todo puede ser explicado mediante el razonamiento lógico. Según la paradoja de la omnipotencia de Dios. Hay una paradoja cuando se afirma que Dios es omnipotente. La omnipotencia, la paradoja de la omnipotencia sería que Dios no puede crear nada que sea más grande que Él, ya que eso sería contradictorio. Entonces ya no es omnipotente, no sería omnipotente porque no puede crear algo que sea más grande que Él mismo. Así que en la omnipotencia hay una paradoja. Dios no podría crear algo que fuera más grande que Él mismo porque entonces Él estaría subordinado a eso. Entonces Él no sería el absoluto. Entonces, ¿cómo algo que es absoluto puede estar limitado? Ahí lo dejo. Dios no puede crear, según la paradoja de la omnipotencia, algo que sea más grande que Él, porque sería absolutamente contradictorio con el propio término de la omnipotencia, pero a su vez tumba ese concepto. Si ese ser, voy a permitirme hablar en esta clase así de forma escéptica porque estamos analizando desde el punto de vista científico, no religioso, a ese ser que desde los primitivos hasta aquí pues le han llamado Dios con distintos nombres. Si ese ser, si ese supuesto Dios, deseara saber la posición de simplemente todos los átomos del universo, de todos y cada uno de los átomos del universo, a lo largo de 13.700 millones de años, que se calcula, según la ciencia moderna, que tiene la expansión del universo, insisto, si quisiera saber la posición de todos esos átomos del universo a lo largo de 13.700 millones de años, y no solamente eso, sino cómo será su futuro, cómo el futuro debería ser en la proyección de esos átomos, ese ser debería tener una memoria infinitamente más grande que todos los universos en todos los estados posibles. Tendría que tener una memoria, insisto, más grande que todos los universos, no solo este, sino que todos los universos posibles, en todos sus estados posibles, en todas y cada una de las posibles combinaciones que los átomos puedan llegar a realizar. Además, siendo más prosaico, un Dios todopoderoso debería tener ya todo resuelto, ¿o no? Si es todopoderoso, debería tener todo resuelto y no necesitaría crear nada por sí mismo. ¿Por qué? Pues porque los deseos y las necesidades son conceptos puramente humanos. Los deseos y las necesidades son conceptos humanos. Humanos. Un Dios todopoderoso debería tenerlo ya todo resuelto. ¿Para qué iba a necesitar crear nada? El universo funciona como un piloto automático que está guiado científicamente. Las partículas cuánticas pueden aparecer y desaparecer de la existencia
y cambian temporalmente la cantidad de energía en un punto espacial. Esto es lo que se llama el principio de indeterminación de Heisenberg. Tenéis que saber que el universo no está vacío, no hay un vacío absoluto. Hay unas partículas cuánticas que aparecen de la nada, se manifiestan, plic, 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 aparecen y desaparecen, de forma aleatoria, pero regular. Estas partículas son las que hacen que la luz se frene y se circunscriba a una velocidad de 298.000 kilómetros por hora. Que eso guarda relación con el universo causal. Pero bueno, voy a continuar con esto. Luego, cuando estemos en las preguntas, podemos contestar algunas, ampliar algunas de estas cosas. Pero quedaros con esto, que esto es cierto y es científico. Las partículas cuánticas aparecen y desaparecen de la existencia y cambian temporalmente la cantidad de energía en cada punto. Debido justamente a que el universo en sus inicios estaba en un estado cuántico, es absolutamente plausible que diera lugar a la singularidad llamada Big Bang, la gran explosión, donde había una gran cantidad de energía de densidad elevadísima. ¿Ok? Esto se puede ver hoy en día en los agujeros negros, donde se condensa tanta energía en un punto determinado, tiene tanta masa, tanta energía, es tan fuerte que provoca distorsiones en el continuo del espacio y tiempo, y el espacio, la luz y el tiempo se pliegan, al punto que el tiempo no existe. Es un punto donde el tiempo no existe. Así que el tiempo, tal y como lo conocemos, tal y como lo conocéis, no podía haber existido antes del Big Bang. No podía haber tiempo antes del Big Bang, ya que no hubo un tiempo para un creador. Si el tiempo no existía antes del Big Bang, no hubo un tiempo para un creador. ¿En qué tiempo iba a aparecer un creador? El universo, desde el punto de vista científico, es una gigantesca máquina natural y eterna. Es una maquinaria natural y eterna, que cambia según las leyes de la física. Esta máquina, que es universal, se puede explicar de forma natural sin la menor necesidad de ningún milagro, sin necesidad de milagro alguno. ¿Por qué? El ser humano. El ser humano evolucionó. La inexistencia de Dios se atribuye a la aparición del ser humano en la Tierra también. Al ser humano no lo creó nadie, evolucionó. Y la aparición de los humanos se puede explicar sin necesidad alguna de ningún ser divino que nos haya puesto en esta tierra como por arte de magia, ¿no? Sin que nadie hiciera un muñequito de barro, lo soplara y lo pusiera, le infundiera la vida. La teoría de la evolución sostiene que los seres vivos cambian con el tiempo. Los seres vivos cambian con el tiempo y que cada espécimen cuenta con variaciones genéticas. Aquellos que están mejor adaptados al entorno sobreviven y esto les hace cambiar justamente en el tiempo. La evolución es muy lenta, ciertamente, pero se puede verificar en el transcurso de miles de años y hasta de millones de años. ¿Ok? El ser humano, en consecuencia, ha ido cambiando poco a poco y adaptándose al entorno. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que venimos de organismos más simples. Es el mismo proceso en el que a veces nuestras propias células mutantes, las de nuestro cuerpo, se convierten en malignas. Es el coste de la diversidad. Es el coste de la diversidad en la evolución y de la selección natural. La evolución no solo se ve en los animales, sino en el universo. Los sistemas que mejor funcionan sobreviven más. Y todo se vuelve cada vez más complejo. Cada vez más complejo. El universo viene de una partícula subatómica y fue evolucionando en consecuencia hasta el sistema actual. Nosotros venimos de organismos unicelulares del océano primitivo.
Estos serían algunos de los argumentos por los que Dios no existe, desde el punto de vista científico. Ahora vamos a la otra cara de la moneda, tranquilos. Pero insisto, voy a hablaros científicamente, porque es bueno trascender la religión y entender la realidad objetiva, no subjetiva, guiada por una emoción, por un ideal, sino una realidad objetiva que se pueda, a la que uno pueda aferrarse como algo más tangible. La existencia de Dios. Os he dicho anteriormente que el universo es una gigantesca máquina, ¿no? En la que todo está perfectamente ordenado por las leyes de la física, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un punto, hay otra singularidad en este universo que no es la singularidad del Big Bang, sino la singularidad del ajuste fino. El ajuste fino. Mirad. Este reloj, que ya creo que os lo enseñé ya en una clase que os di sobre el tiempo, es un reloj del siglo XIX, un reloj antiguo. Estas son las fricadas que a mí me gustan, ¿no? Todas sus piezas sí están ahí, tal, pero para que este reloj pueda marcar de forma precisa, le tienes que dar un ajuste fino. Yo ahora le estoy dando cuerda, ¿no? Pero toda su maquinaria, para que sus tiempos cuadren, para que todo se ponga en movimiento, para que el reloj ni atrás ni adelante, para que funcionen todos y cada una de sus piezas, todas y cada una de sus componentes. No sé si lo vais a escuchar ahora. Para que ese tic-tac, que espero que estéis escuchando, para que ese tic-tac se produzca, se tiene que dar un ajuste fino. Se tiene que dar el ajuste fino. El universo parece ajustado perfectamente para que sea posible su existencia. En la aparición de la vida se contienen al menos 15 constantes, que ahora no las voy a enumerar aquí, pero algunos científicos ponen alguna más, menos, pero bueno, como término medio hay 15 constantes en un rango muy estrecho de valores, en los que cualquier cambio de una de esas 15 constantes, un solo cambio, por minúsculo que pudiera parecer, y el universo no existiría. Con una mínima variación. Y esto que os digo no es fruto de ningún misticismo, sino es fruto de la propia ciencia. Porque esto se ha demostrado científicamente. Científicamente. ¿Cómo? Mediante cálculos que se han realizado con ordenadores por computadoras muy potentes, en las cuales, metiendo las constantes que rigen el universo para simular nuevos universos desde el vacío, es decir, con estas constantes hacer simulaciones para que surgiera desde el vacío, con diferentes cambios, alterando las diferentes constantes, se han obtenido, evidentemente se han llegado a obtener infinitos universos. Pero ¿sabéis qué sucede? Que la mayoría de estos universos que se obtienen son estériles, estériles. Los planetas no se podrían formar o no habrían evolucionado. Ni siquiera los planetas, solamente con mínimos cambios. Y esto lo han hecho los computadores millones y millones de veces con una potencia de cálculo brutal. Por ejemplo, mirar, un ejemplo físico que podéis entender. Si la masa de un neutrón, si la masa del neutrón fuese nada más que un poquito, nada, unas milésimas más grandes que las del protón, si el neutrón fuese un poquito más, si su masa fuese un poquito mayor que la de un protón, las reacciones nucleares se basarían en el neutrón y no en los protones. ¿Y eso qué significaría? Pues significaría que los elementos de la vida ya no podrían darse. No se podrían dar. Imaginaos que a nivel subatómico
Si un neutrón tiene un poquito más de masa que el protón, que podrían existir los dos igual, lo que no existirían serían los elementos de la vida. Ya no se podrían dar. Imaginaos, qué ajuste fino. Si las cuatro fuerzas fundamentales, que también se llaman en física interacciones o campos, que son responsables de todos los fenómenos del universo, todos los fenómenos del universo están basados en cuatro fuerzas fundamentales, ¿no? Que son la fuerza de la gravedad, la fuerza gravitacional, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la electromagnética. Esas son las cuatro fuerzas que están en el universo. Si cualquiera de estas cambiaran sus valores, por pequeño, por minúsculo que fuera ese cambio, fijaros las consecuencias. Las estrellas no se podrían formar o el universo ni siquiera habría comenzado. Ni siquiera habría comenzado. Simplemente con la más mínima de las alteraciones en cualquiera de estas cuatro fuerzas. Os lo explico con otro ejemplo, que es la eficiencia nuclear que se da en la fusión del hidrógeno y el helio en las estrellas. Nuestro Sol está continuamente fusionando átomos de hidrógeno con átomos de helio. Y en esa fusión se produce energía. Eso es lo que ahora están intentando hacer la ciencia con los reactores nucleares de fusión nuclear, que no provocan contaminación, no provocan radiación. La energía que tenemos ahora se basa en la fisión nuclear. En cuando rompo el átomo, la energía que se libera. La fusión es cuando uno los átomos, la energía, se produce energía. Ok. Pues imaginaros nuestro Sol. Nuestro Sol está continuamente fusionando. Oye, ¿podéis bajar ese micrófono? Pilar, por favor, cierra tu micrófono. Pilar, cierra el micrófono, por favor, que estás interrumpiendo a la clase. Gracias. Otro ejemplo, como os decía, estamos hablando de la fusión nuclear, de la fusión. Imaginaos nuestro Sol. Fijaros qué dato, el ajuste fino del universo. Si esta fusión entre el hidrógeno y el helio en las estrellas, que corresponde, para que eso se dé, es un 0,7% de su masa, que se convierte en energía. El 0,7% de la masa de una estrella en esta fusión es lo que se convierte en energía, el 0,7% en esta fusión. Pues fijaros, si ese valor fuera del 0,6, uno puede decir del 0,7 al 0,6, si no hay diferencia. Pues fijaros, la diferencia es que solo podría existir el hidrógeno, con lo cual las estrellas no existirían. El Sol no nos calentaría. Solamente con una variación del 0,7 al 0,6. El hidrógeno de nuestro Sol solo existiría el hidrógeno, el helio no estaría presente. Así que esto es una muestra de lo ajustado que está nuestro universo. Tan ajustado que parece responder a una inteligencia superior que haya ajustado, como el relojero del reloj que os enseñaba, sus valores entre los millones de combinaciones posibles. Entre todos los millones de combinaciones posibles que han dado los grandes ordenadores, Concho, este universo tiene ese ajuste tan fino, increíble en su precisión, absolutamente en su precisión. La constante del cambio. La constante del cambio es otra prueba de la existencia de un ser superior. Es que todo está sujeto al cambio, nada permanece estático. A pesar del orden aparente y ficticio de las cosas, aparentemente establecido, y de la evolución, existe algo que lo mueve todo, que lo mueve todo. Tomás de Aquino también enunció este principio, el del movimiento. Si me da tiempo, al final también os hablo un poco de esto. Pero todo está sujeto al cambio y nada permanece estático, a pesar del orden aparente y ficticio de las cosas y de la evolución en la que estamos inmersos, existe algo que lo está moviendo todo. Si el universo, fijaros bien esto, si el universo fuera estático y estable, no habría evolución.
ni cambio alguno. Ergo, nunca se habría producido el Big Bang. Algo tuvo que impeler al cambio, algo tuvo que mover al cambio. El universo parece determinista a nivel macroscópico, a nivel de las grandes masas de la física, lo que puedes ver, tocar, a nivel de las grandes estructuras, ¿no? Parece que es determinista en esas dimensiones, porque se puede explicar con las matemáticas. Hay muchas leyes que rigen, ya los he explicado antes, que rigen nuestro universo, que pueden explicar multitud de fenómenos. Absolutamente cierto. Pueden explicar multitud de fenómenos. En cambio, si indagamos a nivel subatómico, lo que no es visible a nuestros ojos, la verdad que se esconde más allá de lo que ves, las partículas que están allí en el nivel subatómico se mueven aleatoriamente y son impredecibles. No se puede explicar con ninguna ley dónde estará determinada partícula o cómo se va a comportar. No hay ninguna ley. En el mundo cuántico las leyes fallan. La matemática falla. Es como si tuvieran conciencia propia. Aparecen y desaparecen de la existencia del vacío cuántico y nos frenan la velocidad de la luz ajustándolo a su valor de 298.000 kilómetros por segundo. Es algo parecido a alcanzar la mente de Dios. Ese mundo subatómico aparece y desaparece. Continuamente las partículas allí. Solo podemos estimar estadísticamente y a nivel cuántico lo que Dios hará. Es decir, ¿dónde estará esa partícula? Pero no significa que vaya a estar. Hacemos un cálculo estadístico, pero en una porción muy chiquitita, porque en la porción de un sello de correos están apareciendo y desapareciendo millones de estas partículas cuánticas. No se sabe de dónde vienen, creedme. Aparecen y desaparecen. Pero como tienen un campo electromagnético y la luz sí que tiene un componente electromagnético, atrapan a la luz y la reexpiden, la retienen y la reexpiden. Y en esa retención y en esa reexpedición limitan su velocidad. Ni idea de dónde vienen, creedme, ni idea. Por eso dicen que podría ser algo así como el pensamiento de Dios. Ese caos que se da en el mundo subatómico, en el mundo que está más allá de lo que ves, es el que permite los cambios. Los cambios que son pequeños y que no se pueden ver a grandes escalas, pero que son absolutamente perceptibles en el tiempo. Absolutamente perceptibles en el tiempo. De manera que hay un cierto orden y se desarrolla en multitud de combinaciones durante la historia del universo hasta llegar a la vida. Estas cositas cuánticas que aparecen y desaparecen son las que han hecho a nivel fractal todos los cambios macroscópicos que se pueden ver. El ajuste fino viene de ahí, de esas partículas. Y esas partículas que no se pueden ver a simple vista que están, son responsables en el microcosmos del cambio en el macrocosmos. Y así han impulsado multitud de combinaciones durante la historia del universo hasta la vida biológica, como la conocemos. Más cosas que prueban la existencia de Dios. El origen de la vida, sorprendentemente, que de la materia se pueda generar algo como la vida, ¿no? Que de una piedra surja un pensamiento. ¿No? ¿Cómo es que estas piedras llegaron a escribir el Quijote? Resulta absolutamente sorprendente que de la materia inerte se pueda desarrollar algo tan complejo como la vida, como el pensamiento, como la vida. El mensaje genético del ADN que portamos se autorreplica. El mensaje genético de nuestro ADN se autorreplica y es copiado por el ARN, ese es de la famosa vacuna ahora del COVID, y es copiado por el ARN y se transmite a los aminoácidos para formar las proteínas y el cuerpo de los seres vivos de una forma increíble. Lo extraordinario de esto no es el proceso para crear la vida,
que exige de una serie de condiciones determinadas. No es eso lo extraordinario, aunque pudiera parecerlo ya. No, no. Lo verdaderamente extraordinario es el código que hay detrás de ella y que exige indefectiblemente un diseño inteligente. ¿Por qué? Pues mira, porque un código transmite información y para que aparezca la vida no solo se necesitan los elementos necesarios físicos para que la vida aparezca, se necesita de una programación para indicar cómo se debe comportar el sistema y cada célula posee una cantidad inmensa de información. Información que es capaz de recibir, de almacenar y a su vez de transmitir. Algo que no aparece en ningún material inerte. Ningún material inerte tiene esa capacidad de transmitir información, de recibir, almacenar y transmitir. Las piedras no transmiten ninguna información. Ninguna información. Las evidencias científicas, y esto es cierto, indican que esa información ya está inscrita aún antes de la formación del universo. Antes de que las estrellas pudieran crear elementos complejos para el estuche, para la formación de la vida, esa información ya estaba. La información estaba antes que la formación. La información está antes que la formación. Lo que yo os he explicado en esta clase, lo que os estoy diciendo aquí, obviamente forman parte de mis creencias, ¿no? Sobre Dios, sobre el Ser Supremo, sobre la conciencia universal. Yo jamás he pretendido a través de mis clases, nunca he pretendido que mis creencias sobre Dios pretendan demostrar la verdad, porque la verdad es difícil de demostrar. Yo no quiero demostrar la verdad, me conformo con mostrarla. Yo os muestro la verdad. Obviamente es una opinión que, como todo lo que hago, que está basada en tanto en mis conocimientos actuales, adquiridos de mis experiencias pasadas, como de mis convicciones espirituales, obviamente. ¿Cuánto de pasadas? Eso es algo que solo el universo conoce. Dejando esto por sentado, os he dejado clara mi postura a lo largo de todos los vídeos de las clases que os vengo dando. Pero hoy quiero ser un poco más explícito en esto. ¿Ok? A mí me educaron en la religión católica. Ya os conté una vez, yo me crié mi primer maestro espiritual fue don Agustín Díaz, un sacerdote increíble, genial, pues que era secretario del obispo de Madrid. Bueno, una historia, ya os conté alguna vez. Pero bueno, y estoy agradecidísimo a todo lo que aprendí de él, ¿no? Me educaron en la religión católica. Sin embargo, yo seguí buscando respuestas, hasta descubrir que en el mundo había muchas más opciones y en el universo había muchas más cosas. Había primero muchas más religiones y cada una de ellas con un Dios y un concepto diferente de la creación, con sus propias reglas. Así que, ¿por qué mi religión iba a ser más verdadera? Si es que la verdad puede admitir gradaciones, porque eso es un disparate, ¿no? Esta gente que dice, esta que le dice, lo cierto y verdad. Pero es usted, cierto y verdad es una perogrullada, porque la verdad es verdad. No se puede ser cierto si no es verdad. O sea que... Pero bueno, mis creencias católicas iban a ser solamente las únicas que estuvieran en posesión de la verdad, solo porque por una casualidad, por un azar del ADN, un azar cósmico, nací en un país católico.
Si hubiera nacido en Arabia, pues sería musulmán. Y si no solamente en un lugar diferente, sino en un tiempo diferente, si yo hubiera nacido en Grecia, no en la Grecia actual, que sería ortodoxo, pues si hubiera nacido en la Grecia clásica, mi dios sería Zeus. De manera que hace mucho tiempo me planteé que las respuestas no estaban aquí, no estaban en la Tierra, sino en el universo que nos rodea y en el universo de una ciencia arropada de filosofía. Y es entonces cuando pude descubrir, o cuando descubrí, que había un mundo lleno de posibilidades, lleno de posibilidades. Que Dios no era ese ser humanizado con tendencias humanas que me habían pintado, que no era un viejecito con vocación de alfarero que se dedica a hacer muñecos de barro para meterles un dedo en el ojo después. Ante las evidencias de la existencia y de la no existencia de Dios, llego a una conclusión, y es que no creo, a pies juntas, no creo en ninguna religión institucional como el depósito final de las verdades absolutas. Es un hecho que Dios no existe como una entidad sobrenatural externa a nosotros. Y puesto que no se puede crear algo de la nada, no se puede crear algo de la nada, es algo ese algo que dio forma al universo es Dios. ¿Y dónde estamos? Estamos dentro de Dios, dentro de Él, pero no es un ser biológico que está fuera, que está fuera. Dios, el primer concepto al que uno llega, si se deja guiar por la energía, por ahí viene el impersonalismo también, Dios sería la energía interna, si lo podemos definir físicamente, sería la energía interna del vacío cuántico, que adopta distintas formas y no tiene un propósito que podamos entender, ni es medible por la ciencia. ¿Por qué? Porque Dios existe fuera del espacio-tiempo, sencillamente por eso, donde nuestras leyes dejan de funcionar. Dejan de funcionar. ¿Es eterno? Obviamente tiene que ser eterno, porque si no, no existiría esa energía eterna. Con esa información cuántica, sencillamente no habría nada. Así que una de las formas que también podéis definir a Dios, apartándote de las religiones, Dios sería el código que transmite información y permite que existan diversos estados de energía. Dios es el código que transmite información y permite que existan diversos estados de energía. ¿Para qué? Para que todos tengamos nuestra oportunidad. Las únicas reglas de Dios en este universo están en la ciencia y sus leyes naturales, a las que todos obedecemos ya, seas de una religión, incluso aunque seas ateo, todo va a estar regido por esas reglas. Las leyes de la naturaleza son perfectas, no son leyes humanas, no son leyes humanas. Y por eso no necesitan ser dictadas por un Dios humano. Ya están creadas desde que empezó el universo y no se pueden evadir, no se pueden eludir. Forman parte del sistema de nuestros cuerpos. Nuestro universo completo las está siguiendo, seas humano, así seas animal, o una planta, o la materia burda, lo que muchas religiones se apoderan llamando Dios y dándole su propio nombre, es esa información, esa energía, esa información
Y es tan grande la información que contiene que es incluso más que el mismo universo. Es más grande, su información es superior al mismo universo. Cuando os decía antes que no lo podéis medir ni lo podéis hacer porque estaría fuera del universo, tú estarías dentro de él no está contenido. Luego podemos ver cómo hay versos en el Bhagavad Gita que te afirman esto. Sería algo así como que Kino, el autor, el dibujante de Mafalda, ¿no? Es algo así como que Mafalda quisiera comprender a Kino usando las leyes de la cuartilla donde ella se encuentra. Es que Kino no está ahí. Kino no está ahí. Ella es una idea de Kino. No puede explicar a Kino desde los elementos de la imaginación de Kino. Él está más allá. Velázquez está más allá de las meninas. Las meninas no pueden explicar a Velázquez con los elementos que están en su cuadro. Es imposible. Esa información que rodea todo en el universo es tan grande, que no puede ser comprendida, no puede ser plasmada, no puede ser condensada por ningún ordenador, ni ningún libro. Es un estado que es Dios. Sería, hablando físicamente, un estado superior de conciencia, hablando científicamente, quiero deciros. Sería un estado superior de conciencia. Dios es un estado superior de conciencia que transforma la energía en materia. Repito, Dios es un estado superior de conciencia o de consciencia, de ambas cosas, que transforma la energía en materia y envía la información por esa red cuántica de cosas que aparecen y desaparecen. Por ahí se envía la información y eso permite la existencia, que haya existencia en vez de la nada, porque esa información aparece, la energía se convierte en materia a través de esa red oculta, de esa red cuántica. Para que todo esto funcione sería como un ordenador. No bastan solo los elementos del hardware. Yo aquí tengo, sí, tengo el teclado, tengo el procesador, tengo todo eso, pero el programa que hace que todo eso funcione, ese es el ajuste fino, esa es la información. El programa de la computadora hace que todo cobre sentido. Tú no ves el programa, tú ves el efecto del programa. Me estáis viendo a mí, pero en verdad lo que posibilita que me estéis viendo a mí es que hay una información corriendo, hay una energía que se está transformando, información que transporta la energía que hace que me estéis viendo y me estéis escuchando. Así que Dios sería esa conciencia suprema que envía la información por esa red cuántica. Y eso permite, os decía, que haya existencia en vez de la nada. Y lógicamente eso incluye la posibilidad científicamente aceptada de otros multiversos aún más grandes y complejos. Y todo ello, esos universos también comprendidos, también serían Dios. Ya os dije en algunas clases, cientos de veces os he repetido esto, que nadie, espero que con esto, una de dos, o estéis más liados que nunca o vais a tener más conciencia superior que nunca. Ya os dije una vez que nadie puede estar separado de Dios, porque ¿de qué iba a estar hecha la distancia? Esto os lo he dicho más de una vez. Esto está basado en un principio científico. ¿De qué iba a estar hecha la distancia? ¿De qué iba a estar hecha la distancia? En el Gita, Krishna dice que aquel que me ve a mí en todo y ve que todo está en mí, yo nunca le pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Tienes que tomar conciencia de dónde estás. todo, todo esto no es, todo esto no es sino una breve muestra
de lo grandísima que es esa conciencia universal, que toca la música, a través de la sinfonía de las cuerdas vibrantes y de las 11 dimensiones espaciales donde se crea cada partícula subatómica. Esa es la sinfonía donde Dios toca. El universo es su instrumento. El universo es la música de Dios. Eso es el universo. La mente universal. El universo es la música de Dios. Es su mente universal. Se ha demostrado que nuestro código genético ya existía antes de la formación de la Tierra. El código genético nuestro ya existía antes de la formación de la Tierra. Una parte diminuta de esa información debió ser transmitida a través de la conciencia universal. Y eso, obviamente, nos hace ser parte de Dios, del mismo universo. Una pregunta nos puede surgir entonces con fuerza, enjundiosa. ¿Es acaso Dios quien se está probando a sí mismo como humanos? ¿Es Dios quien se prueba a sí mismo? Como humanos somos relativamente inteligentes y aunque entendemos ciertas cosas, no podemos abarcar la totalidad del universo. Si se nos ha permitido conocer la información fraccionada y limitada, solo depende de nosotros el adaptarnos al universo y sus leyes naturales, el respeto, el amor y la empatía por los demás, por la naturaleza, por todos los seres vivos, son factores claves para nuestra supervivencia. El hombre no lo sabe, la humanidad no lo sabe, pero el paraíso ya lo tienes aquí. Es un estado de conciencia. Ya lo tenemos aquí, en esta propia tierra en la que estamos. Es la génesis de nuestra civilización y es la génesis de nuestras acciones que van a determinar si somos merecedores o no de sobrevivir o destruir el paraíso. Y si otros más capaces que nosotros tomarán el relevo en las eras universales. Si lo hacemos bien, nos espera un universo lleno, un universo absolutamente lleno de tesoros y de posibilidades que nunca creíamos posibles. Si podemos superar los filtros que el mismo código en su naturaleza creó. Tenemos que romper barreras. Hay que ser valiente para incrementar la consciencia. La evolución de la consciencia es la extraordinaria maquinaria cósmica de Dios. La evolución de la consciencia es la extraordinaria máquina cósmica de Dios. Que esta máquina nos permite a los organismos que se adapten y mejoren a las entidades vivientes. Las herramientas para mejorar nuestro mundo y alcanzar las cotas más altas las tenemos con nosotros están en el ser humano. Solo depende de nosotros mismos, única y exclusivamente, aprender de los errores y seguir las leyes naturales. Esas que con el ajuste fino están funcionando en todas las direcciones del universo y de los universos. Y quizá, yo espero que así sea, un no muy lejano día podamos estar más cerca de Dios y podamos entender su verdadera naturaleza. Tengo la profunda convicción de que si seguimos por ese camino, lo conseguiremos, porque hay muchas más razones para el optimismo que para el pesimismo. ¿Ok? Santo Tomás de Aquino
propuso también algunas leyes, algunos argumentos a favor de Dios, pero lo que os contaba antes, el movimiento. Todo lo que se mueve ha sido movido por algo previamente. Y esto es cierto, es la ley de causa y efecto. Por ejemplo, una hoja se mueve porque la ha movido el aire se mueve porque alguien ha soplado, así dicho en forma simplicista, ¿no? Y esa cadena de causas y efectos tiene que haber por fuerza algo que haya producido el primer movimiento. El primer movimiento es otra de las definiciones de Dios. Para Santo Tomás de Aquino, Dios era el primer movimiento. Luego también hablaba de las causas eficientes, de la contingencia y de la necesidad, de la causa final, de los grados de perfección, y al final llegaba a la existencia de Dios. Pero todo eso es muy largo de explicaros aquí. Pero hoy he querido que tuviéramos un abordaje distinto, desde una aproximación científica y cómo desde la propia ciencia, sin mencionar religiones, ni reglas, ni regulaciones, ni dogmas, utilizando la consciencia y la inteligencia que tenemos, podemos encontrar las pistas que nos llevan a inferir que estamos dentro de Dios. Los antiguos decían todo en el todo y el todo en todo. En el Kybalión, los antiguos herméticos, en el Kybalión hablaban de esto, ¿no? Decían que todo en el todo y el todo el todo. Y decían que el universo era mental, era uno de los principios, era el mentalismo. Ellos definían también el universo con principios que ahora la ciencia ha demostrado que eran ciertos. Ellos decían que en el Kybalión se dice que todo está movido por los principios de mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, género y causa y efecto. Y causa y efecto, por estos 7 principios. Y el principio del género está en la India. Se explica el masculino y el femenino, la energía divina, etcétera, etcétera. Pero esto es que se expande demasiado. Así que, como esta clase es de esas que hacen calentarse el cerebro, imagino que tendréis unas cuantas dudas. A ver, Connie, me pones aquí, esto es paralelo a los códigos Da Vinci. Bueno, es una forma de verlo. En un sentido sí. Todo está oculto bajo, los códigos están ahí, tienes que descubrirlos. Dios no hace milagros, ya los hizo todos en la creación. En la creación dejó dentro todos los milagros. Ya están dentro, no hace falta que busquen milagros, los milagros están, porque toda esa información está en ese universo del vacío cuántico, todo lo que está apareciendo y desapareciendo continuamente. Uno se cree que está aquí y ve que las cosas son permanentes, pero si tuvierais el ojo, si hubierais un telescopio, un microscopio atómico en vuestros ojos, podríais adentraros con un microscopio electrónico en ese vacío y veríais que están apareciendo y desapareciendo cosas que no se sabe de dónde vienen, pero que están modificando todo el universo. Ese es el pensamiento de Dios. Eso que aparece y desaparece es la información que transmite Dios al universo. Por eso, si recordáis, en el Gita dice que aunque Él sostiene todos los universos, pero no está mezclado con ellos. ¿Recordáis este verso del Gita? Que dice esto. A ver, la fila de manos abiertas. A ver quién está por... Aditi. Aribol, muchísimas gracias por esta clase, me ha dado muchísimos cabos, me encanta. Y bueno, yo quería compartir, que me corrigiera si me equivoco, que yo siempre he tenido la sensación de que Dios estaba autorrealizando en nuestra forma humana. Dios estaba creándose a sí mismo, haciéndose consciente en nosotros, en este personaje que está para realizar a Dios en esta forma. No sé cómo explicarlo. A ver, no le puedes poner necesidades a Dios.
Si se tuviera que autorrealizar, está incompleto. No le Entonces somos puedes nosotros. no le puedes atribuir necesidades. En verdad, tú eres Dios bajo otra forma, eres una parte de Dios. En uno de mis cuentos, en el de Luces y Sombras, al final, el olmo dice: soy un viejo olmo que da sombra al caminante, y por fin he comprendido mi propósito en la vida. Cuando tú duermes bajo mi sombra, es Dios mismo quien se vela en sus sueños. En el cuento de Luces y Sombras, que ya os lo paso por ahí, si no en mi página web de la creación literaria lo tenéis. Entonces sí, tú eres un fragmento de la consciencia divina. Pero ese es el concepto que en la India lo han expresado muy bien del lila, del pasatiempo, del drama, de la representación cósmica, del teatro cósmico. Por eso al inicio de estas clases os hablé de Calderón de la Barca, si lo recordáis, y os enseñé lo que significaba y os recité parte de la vida sueño de Calderón de la Barca y el gran teatro del mundo. Y os expliqué todo eso para que vierais que no estábamos hablando de nada religioso en el concepto tradicional, sino que la obra de Dios, ese universo cuántico donde su pensamiento fluye, lo impregna todo. Y Calderón de la Barca en la vida sueño lo explicó muy bien. Este concepto onírico de que el alma está viviendo en una ensoñación. Eres el sueño de Dios. Por eso, en otra de las reflexiones que hacía, que escribía para Radio España, al inicio del programa, que están, creo que en Flores de Acacia la tengo escrita esta, decía: yo sueño que vivo en las nubes, tú que pisas la tierra, yo que tengo un palacio en el aire, tú un castillo en la arena. Yo sueño que cambio letras para escribir versos, tú que con letras de cambio medras, yo que le hablo a las estrellas y a ti que te revientan los profetas. Tú sueñas con tu poder de ensoñación, mas yo con el soñador que a ambos nos sueña. Ahí lo tienes todo explicado, Aditi. La gente sueña con su poder de ensoñación. El trascendentalista sueña con el soñador que nos sueña a todos. Y quería preguntar otra cosa. Venga, preguntona. Pues mira, que es el que cuando os pasa a alguien algo, cuando nosotros omitimos el ayuda a alguien, estamos omitiéndola a nosotros mismos. Quiero decir que todos somos uno y que nosotros tenemos que mirar unos por otros, ayudarnos y crecer como humanidad, porque lo que le pasa al otro es la misma parte de mí. Obviamente, tú no eres un sistema aislado, eres parte de la totalidad divina. Por eso Jesucristo, ahora si nos centramos a las enseñanzas de los grandes maestros de la humanidad, te decía: ama a tu enemigo. Y te decía que todos los mandamientos que son para reglas y regulaciones, decía, se resumen en uno solo: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí está todo comprendido. En la otra clase os decía que guardar rencor a alguien o tratar de hacer daño a alguien es como tomar veneno tú y esperar que se muera el otro. Es una estupidez. Si guardas rencor es como pretender que si yo tomo veneno, voy a tomar veneno para que se muera Aditi, porque le tengo rencor. Pero eso es absurdo. Me voy a matar yo. Claro, nadie está excluido de nadie. No somos sistemas aislados. O vamos todos para adelante o vamos todos para atrás. Pero la sociedad en su conjunto está articulada de tal forma que somos interdependientes. Interdependientes. Por eso es muy importante elevar la conciencia, el nivel de conciencia.
Los pensamientos que tenemos actualmente en la sociedad son absolutamente materialistas. Y eso produce una frecuencia, una vibración social que hace que todo se degrade. Carl Gustav Jung ya te hablaba del inconsciente colectivo y se dio cuenta de que eso existía, que había un inconsciente colectivo. Entonces, como eres parte del todo, no agredas al todo. Es mejor mantener distancia. Uno respeta al escorpión, pero no se mete en la cama con él, obviamente. El escorpión tiene su sitio y tú tienes el tuyo. Y quería preguntar otra cosa, que muchas veces la gente que sufre o que tiene rencores, luego lo vuelve contra el mismo sistema. Bueno, Aditi, pero eso ya es... Pero ahí nos debíamos ya un poco del tema de la clase, Aditi, de lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? El rencor ya lo hemos tratado en otra clase, pero sí que formamos parte de un todo sistémico. Y Y eso es que muy me importante que lo refería, entendáis. Es muy importante que lo entendáis. Y efectivamente, Aditi, si uno se alimenta de rencor, ese rencor va a afectar a todo. Cuando se y generan nos los vuelve a rencores nosotros. entre los... Claro, obviamente, todo esto que está pasando ahora en Rusia, todo esto que está pasando con Ucrania, este loco está sembrando el rencor. Y ese rencor que siembra les va a alcanzar a ellos generaciones después, porque eso no se va a diluir en 2 días. Señor Flores. Buenas tardes, Raje, Aigol. Raje para todos. Ya va un segundo. Tengo entendido que todos los elementos de estos universos están compuestos por sonido. Y entonces, ese Big Bang, ¿no?, que hablan los científicos, el gran golpe, ¿no es acaso pues la sílaba cósmica Aum, pronunciada por el Señor en un momento dado, de una manera como solo Él lo puede hacer, perfecta, el inicio de toda la creación, el inicio de toda la existencia? El Srimad Bhagavatam, creo que definitivamente pues ahí está la respuesta a todo esto. A ver, ¿un sonido qué es? Vibración. Sí, Vibración. Un sonido es vibración. La forma en la que los antiguos te escribían las escrituras para que tú entendieras, cuando se refiere al sonido, se está refiriendo a la vibración. Te he dicho que una de las 4 fuerzas elementales es la electromagnética, es la vibración. La vibración, y eso viene desde el fondo del universo. En la sílaba OM, si la puedes recitar, se supone que estaría la frecuencia de vibración en los hercios, la frecuencia de vibración perfecta. Una de ellas perfecta, pero claro, el problema es que en la forma en la que tú dices OM, en la que tú vibras OM y en la que yo vibro OM y en la que vibra OM un tercero, está sometida a las peculiaridades físicas tuyas. Pero en el origen, claro, la sílaba OM es la vibración original por la que la información se propaga por el universo. El sonido es vibración. Entonces, sí, en un sentido es correcto, te quiero decir. claro. Fíjese que en una oportunidad hace años atrás un buen devoto me decía que, hablando sobre los músicos, de que los músicos mueren, los verdaderos músicos mueren insatisfechos, porque ellos buscan la nota perfecta, y la nota perfecta es Aum. Y bueno, es una cuestión, yo creo que pues, es una cuestión sencillamente de fe profunda, intensa, en aceptar de que Dios existe y de que es el creador
de todo cuanto existe y, y más allá todavía, hasta lo que no existe. Hombre, es una bonita metáfora porque buscan la nota perfecta. Ya te he dicho antes en la charla que Dios es el músico que toca cuánticamente las notas del universo. Correcto. Pero una cosa sí te digo, las artes te acercan a Dios. Sí. La música de verdad. Sí. La literatura de verdad. El teatro de verdad y hasta las artes marciales de verdad también te acercan a Dios. Sí, sí, sí. Dice, cuando perdonas a los demás, nos perdonamos a nosotros mismos. Por supuesto, la clase de la semana pasada justamente ya hablamos de eso, del perdón. Si queréis, la próxima semana podemos hablar de la culpabilidad y la responsabilidad, que son cosas distintas. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir desde la responsabilidad y no desde la culpabilidad? La semana pasada os hablé muy alto, os hablé muy claro y os expliqué todo el tema de los aspectos psicológicos del perdón y de todo esto. La clase de la semana pasada es muy reveladora en ese sentido. Lo que me está pasando es que tengo un delay porque me funciona mal la cámara y me veo como cámara lenta. Y es incómodo. Me estoy viendo, me muevo y se me mueve así como a cámara lenta porque me está fallando la cámara. Entonces, a ver si compro otra. Bueno, tenéis para comeros el coco durante toda la semana. Dime. Es que te oigo muy lejos. Estoy con una fractura en el pie. Anda, pues espera que te acerque el micro. O sea, que has teñido mala pata, que se dice. A ver. No se oye nada. Tienes el micro cerrado. Ahora lo has no, ahora lo has vuelto a cerrar. Ahora está abierto. Pero no te oigo. No, no se oye. A ver, Surata me dice, se puede decir que estamos involucionando en la era de Kali. El alma no es, no ha sido y no va a llegar a ser. Así que no te preocupes, que como alma espiritual ni evolucionas ni involucionas. Lo único que pasa es que puedes coger papeles en la obra más agradables que te gusten más o menos. Pero no hay que preocuparse. Kali Yuga también va a pasar porque es temporal. En Eclesiastés, en la Biblia, ya te dicen esto, te dicen que no hay, que todo es temporal, que todo tiene un tiempo bajo el cielo, todo tiene su tiempo. Y dices también que las especies se extinguen. Todo está presidido por la evolución, ya te lo he dicho antes en la clase, todo está sometido al cambio. Se fueron los dinosaurios y se van a ir los elefantes de ahora. Todo está sometido al cambio. Esa es una de las constantes del universo también, el cambio. El universo tiende a la entropía. A ver, ahora. Ahora sí. Configura. ¿Me A escuchan ver, bien? dime. Sí, sí, dime. Bueno, sí había levantado la manito antes. No, me quedé pensando, que era lo que quería un poco compartir, en la imagen que usted dio dándole cuerda, ¿no? Tratando de activar esa sutil maquinaria que es el reloj, al igual que nuestro cuerpo y nuestra conciencia, ¿no?
Y me quedé pensando cómo venimos viviendo este juego divino, esta lila, sin saber bien las reglas de este universo, estas reglas del juego, ¿no? Jugadores sin conocer bien las reglas. Cuando tuvimos y seguimos teniendo muchos elementos, muchos manuales de instrucciones, para llamarlo así, como el de los electrodomésticos, donde nos cuentan de esas reglas, ¿no? Las reglas de Sanata Dharma, ¿no? Las que también menciona el Kybalión, que usted había dicho antes, la hermenéutica, ¿no? Y sin embargo, cuando nos asomamos a algunas de ellas, cuánto nos cuesta hacer coherencia con ellas, poder alinearlos, ¿no? Entonces, por eso, de nuevo sentía que viene, entonces, tal vez venga otro desafío anterior, que es la afinación, ¿no? La afinación de nuestro cuerpo físico y de nuestro cuerpo sutil. Porque pareciera que si no nos han dejado tantos legados para poder seguir, para poder decir de qué se trata esta existencia, y sin embargo no los logramos terminar de captar, de incorporarlos en nuestra vida y lograr esa coherencia, le llamo yo, ¿no? Esa armonía, para después poder incorporarnos a esa orquesta universal. Y nada, eso quería compartir, no sé qué piensan ustedes, como que nos falta afinarnos más, eso es lo que vengo sintiendo, ¿no? Sí, absolutamente cierto. Todo lo que has dicho es absolutamente correcto. Por eso, para que una orquesta suene bien, suene afinada y todos los instrumentos vayan a ver, tiene que haber un director de orquesta. Ahí es donde interviene el maestro espiritual, que es el que te da las pautas sobre cada elemento, cómo tiene que funcionar. Si uno sigue la instrucción del director de la orquesta, su instrumento va a estar afinado, pero no solamente el suyo, sino que va a estar en armonía con todos los demás instrumentos de la orquesta y vas a poder escuchar la sinfonía de los dioses. El problema que tenemos ahora, querida amiga, es que cada uno va por la calle como un don Nicanor con su tambor, de esto que suena. Cada uno interpreta el solo. Lleva un mono con dos platillos en la cabeza, que es el ego, que nunca piensa dos veces lo mismo y va por la calle con un don Nicanor con el tambor, que ahora que es carnaval seguramente veréis alguno. ¿Habéis visto alguna vez este silbato que va así, un tamborcito y va, pitas y ahora tocas el tambor? Pues así es como va la humanidad. Cada uno pita y toca el tambor de su propio ego. Así es. Y entonces, claro, así es difícil obtener la armonía. Entonces, uno antes tiene que poner armonía en su vida. Y sobre todo dejar de estar enfrentado y peleado con el mundo. Eres tú el que se tiene que adaptar al mundo no le pasa nada. Eres tú el que se tiene que adaptar al mundo. Y no imponerte tú al mundo. Tu mundo es interno. Entonces, sí, es muy correcto lo que dices. Desde luego, nadie borracho va a ser un buen trascendentalista ni drogado. Claro, lo que pasa que como que en Kali Yuga hubo también como las caídas de muchos guías religiosos. Entonces creo que ahora se pasó al otro extremo y como si la figura de ese guía está tan descalificada que se piensa que uno solo puede. Y tenemos que hacer, ¿no?, un gran trabajo a solas, pero con esa guía que tenemos que recuperar, de alguien que haya logrado ya tener mayor afinación, ¿no? Pero bueno, me parece que es eso, como que mucha gente está viviendo con esto de que yo solo puedo, de mi maestro interno soy yo, y ¿no? Se ha pasado como al otro extremo y no dejamos de caer. Yo a veces siento que me incluyo, es como que me tengo que sacudir todos los días para la práctica del sadhana, ¿no? Porque es como que
hay como un adormecimiento que hace eso, ¿no? Que siento que tiene que ser constante ese intento de afinación con esa guía, ¿no? Porque si no, es muy fuerte ese entorno y vuelve, si no, siempre lo mismo, ¿no? La ley de la simetría también, Mira, del reflejo. hay un punto, y ahora voy a dejar, porque Lalita quería preguntar también una cosa. Hay un punto que tienes que tener muy en cuenta para seguir la guía. Mira, uno puede tener una fe ciega, pero lo que no puede nunca es estar cegado por la fe. Entonces, uno tiene que ser objetivo y uno tiene que ser inteligente. Entonces, uno no se tiene que someter a ningún tirano espiritual o ningún tirano religioso. Uno tiene que usar la inteligencia para seguir la instrucción. Y muchas veces la gente cae en sectas y grupos fanáticos y líderes de este tipo porque en verdad están proyectando su ego en ese líder también, porque quieren sentirse superiores, porque así yo soy distinto del resto de la gente, estoy ya por encima, ¿no? Hace 3 días que tomé iniciación y ya salgo a la calle y digo, estos jodidos karmis que me están amargando la vida. Entonces, uno tiene que afinar muy bien su propio instrumento, querida amiga. Ocuparse de uno mismo. Y eso del yo puedo, uno solo no llega a ningún sitio. Uno si no va a tomar como gurú a su propia mente. Y eso es terrible. A ver, Lalita, que había levantado la mano. No sé si Lalita o Lalito. Lalito, por Yutam. En este caso. Nuevamente, gracias Krishna por la clase. Yo quería preguntar y no sé bien si voy a poder expresar mi duda. Voy a tratar de hacerlo simple. La pregunta concreta es ¿cuándo un acto es me sale de esta manera, espiritual, ¿no? Cuando un acto es espiritual, o mejor se podría decir cuando, en el sentido de que uno realiza su sadhana para la expansión de su conciencia, ¿no? De alguna manera, para ser mejor persona, para evolucionar, bueno, eso, ¿no? Entonces, a veces parece que una persona religiosa es más espiritual que otra que no, cuando somos todos espíritu, ¿no? Y mi pregunta va, a ver si puedo expresarlo con esto que me pasó, que es un amigo que va a subir a la montaña, sube a la Concagua, hace cumbre y cuando está bajando se cruza con una persona que está muy mal y que estaba, bueno, si se quedaba sola se moría. Entonces él, arriesgando su vida, ayuda a bajar a esta persona y le salva la vida, ¿no? Es una persona, este amigo mío que subió a la Concagua, no es espiritual, no tiene una sadhana, no tiene una práctica, no tiene religiosa. Sin embargo, yo me encuentro como pensando en que, bueno, como que su acto es mucho más espiritual que cualquier acto que a mí me parece que yo hago en mi casa porque tengo mi sadhana, porque tengo iniciación o por la mar en coche, ¿no? No sé si más o menos Sí. se entiende. Y esto en el sentido de que él no esperaba nada en ese, simplemente salvar la vida, simplemente y tan profundo como salvar la vida de una persona. Y sin embargo, a veces uno está en su sadhana esperando algo, ¿no? Como que es una revelación. Esperando una recompensa. Sí. Ese es el problema. Que el sadhana se hace con interés, porque esperas una recompensa. Estás esperando una recompensa.
Las manos que ayudan son infinitamente superiores a los labios que rezan. Nunca te olvides de eso. Nunca te olvides de eso. El propio Jesucristo en el Evangelio te dice: porque estuve preso y me viniste a ver, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve frío y me abrigaste, porque estaba solo y me consolaste. Dice: ¿cuándo, Señor, hice yo eso por ti? Dice: cada vez que lo hiciste por uno de tus semejantes. Y en cambio, los supuestos religiosos que pasaron, eso lo dice él, cómo va a ser el día del juicio final, ¿no? Dice: ¿cuántos de los que creen se salvarán y cuántos de los que no creen van a ser salvos? Dice: muchos de los que dicen creer no se van a salvar, porque nunca hicieron nada. Mira, ¿qué es un acto espiritual? Un acto espiritual es aquel que está presidido o aquel que está motivado por el amor desinteresado. Eso es un acto espiritual. Cualquier acción desinteresada que uno hace, que uno ejecuta, presidida por el amor hacia otro, por la compasión hacia otro, como dice tu amigo, por la ayuda hacia otro, eso es espiritual. Mucho más espiritual que estar cantando 27 rosarios dentro de la iglesia sin mover un dedo y sin ayudar a nadie. Y luego salimos como hacíamos, yo solo veía en la iglesia, ¿no? Era monaguillo, imagínate, tenía un máster en misas, ¿no? Nos santiguamos y luego nos vamos a seguir pecando con religiosidad, eso sí. Lo que hizo tu amigo es un acto espiritual absoluto. Y si hubiera muerto realizando ese acto, hubiera alcanzado los planetas celestiales, según lo Vedas. Mira, creo que es en el 7º canto, creo que es en el Bhagavatam, cuando viene, se dice que hay 2 clases de personas que alcanzan la autorrealización. Dicen, el sabio, ¿no? El asceta que durante vidas hace una vida dedicada a la meditación, así, en el, tal, este lo consigue, dice. Y hay otro ejemplo que también dan, dice, y el satria, que entrega su vida en el campo de batalla sin dar la espalda por los demás, de forma desinteresada. Ese alcanza la autorrealización por mérito, el que entregó su vida, el que dio su vida. Ahora has visto esto de Turquía, ¿no? Todos los equipos de rescate, cómo están allí, cómo... Tengo uno de los que está allí de la UME, es un antiguo compañero mío de armas. Entonces, imagínate, ¿no? Ellos están allá y habían sacado a una niña y habían sacado a su madre y habían sacado... Y en un momento se produce un derrumbe y sepulta a uno de los que están allí. Y tuvo suerte que lo pudieron sacar, pero ellos mismos están poniendo en peligro su propia vida entre los escombros para sacar a aquella gente. ¿A cambio de qué? No les van a dar una paga extra por estar allí, ¿eh? No te van a dar nada. Espiritual es todo aquello que está presidido por el amor, por el desinterés. Los sueños se cumplen, Purushottam, cuando se sueñan con desinterés. Si sueñas con desinterés, los sueños se cumplen. Como tengas deseos egoístas, vas a tener pesadillas. Los sueños interesados se convierten en pesadillas. Y don Luis tiene alzada la mano y contigo cerramos. Gracias, Maharaj. A ti siempre. Sí, ahí los devotos de Krishna dan realmente unas pautas y unas claves verdaderamente muy beneficiosas para nosotros desarrollar cuando no tenemos el corazón así muy suave. Y hay un par de mantras, Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Es un mantra muy hermoso, el desear que todos seamos felices y que mis palabras y actos contribuyan de alguna manera a la felicidad de todos. Y el que yo lo repito mucho antes, después que canto cada ronda, el Maha Mantra indiscutiblemente me va alejando progresivamente de todos los deseos materiales, pero lo acompaño de una pequeña oración. Permíteme, Señor, ser instrumento de tu amor divino. Magnífico. Eso es muy mágico, muy mágico, muy mágico. Me parece perfecto. Perfecto. Mira, la práctica con el yapa, por supuesto que está perfecta y que tiene igual que el rosario de los cristianos o el mal tal, pero hay que dialogar con Dios. Hay que hablar con Dios. Sí. Porque si tienes un amigo, tienes que hablar con él. Tienes que hablar con él.
Sí, sí. Está Tienes presente, que tiene que hablar estar con Él. presente. Sí, Tienes que estar presente, tienes que hacerlo presente. Dialoga con Dios así es. todos los días de tu vida. Porque si yo me limito a Dios te salve María, llena de gracia, Señor contigo, tercer misterio, Santa María, Madre de Dios, porque es lo mismo. Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, 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 y luego guardo la bolsa. Ya no me acuerdo de Dios en todo el día y voy señalando con el dedo, criticando, insultando, haciendo, explotando. Mira, mejor no cantes tanto y crece como ser humano primero, porque es que todavía ni siquiera estás en una plataforma humana, aunque tengas un cuerpo humano. Entonces, me Bueno, parece magnífico esa sí. Una de las instrucciones de Gurudev es ayuda a cualquier tipo de alma en este mundo. Así Siempre es. nos dice cuando te da la instrucción, ayude a cualquier alma de este mundo. Sin embargo, el señor de Venezuela, cuando se enteró que yo llevaba ya 2 años ahí trabajando con la gente aquí en Cáritas, y yo, sabes que tú organizo todo eso aquí. Sí, sí, y haces muy bien en hacerlo. Me decía que estaba perdiendo el tiempo, o sea, hacía perder el tiempo y la energía a mi gurú porque estaba haciendo eso. Bueno, el señor de Venezuela es un arrogante, le dije, no vamos a hablar de él. Bueno, pero que le dije en su Sí, momento sí, sí. que no, que se equivocaba, que creo que estaba equivocado, porque yo sí le contestaba, yo no me callaba como otro. Por eso no le gustaba tanto la historia. Bueno, pues... Pero que era así. El señor de Venezuela es víctima del sesgo de confirmación. Es incapaz de entender ningún argumento que él mismo no haya generado. Entonces, con esa gente no se puede discutir nada. Es como los talibanes. Tú vete y cambia a un talibán, su mentalidad. Es imposible, no tiene nada que discutir. Entonces, yo ya con ese tipo de gente, créeme, Gopísbara, no pierdo el tiempo. No pierdo el tiempo. Sentémonos tranquilamente a esperar la muerte. ¿Para qué voy a discutir si es temporal? En el universo de mis emociones no hay sitio para ese tipo de personalidades. Prefiero en mi álbum de fotos quitar esas instantáneas. En mi álbum de recuerdos emocionales. Somos seres emocionales que a la emoción tendemos. Vivimos en una emoción de Dios, así que no nos roben la emoción. Bueno, esta fue intensa. Espero que los argumentos que os he dado científicamente os ayuden también. Y esto es lo que he querido explicar así, en esta forma un poco más, como digo yo, aséptica, si me permitís, ¿no? el inicio. Porque una de las dificultades que tenemos, que tienen los trascendentalistas, es a la hora de enfrentarse al mundo racional y científico, que enseguida te desarman, te desmontan, ¿no? Y te llegas a creer todo esto. Y ya os he explicado, no he usado argumentos espurios, he usado sus mismos argumentos y cómo desde los mismos argumentos de la ciencia, Dios existe. Entonces, así tenéis, además, es muy importante, y esto como Cloenda, que esto ya lo he dicho en más de una clase, para salir de un lugar, uno tiene que saber primero dónde se encuentra. Y este ejemplo ya os lo he dado, es como si entréis en un parque natural, o incluso, yo qué sé, en las grandes superficies estas comerciales, y de pronto hay un folleto o hay un cartel en el parque natural por donde estás haciendo la ruta, y te pone, usted está aquí. Y de, coño, pues ya sé dónde estoy. Porque si no sé dónde estoy, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Por eso es fundamental, y me he esforzado tanto en esta clase, que entendáis la naturaleza de este universo. Y por eso os explicaba hasta sus leyes físicas, que entendáis el cetra, que si el campo de las actividades. Comprendiendo el campo, puedes salir hacia dónde me quiero ir, hacia dónde tengo que tender. Pero si no entiendo el mundo en el que estoy, ¿cómo voy a salir de él? Me voy a enredar todavía más. Necesitáis tener un conocimiento amplio y sobre todo porque la verdad os hará libres, que decía Jesucristo. Y de esta forma no seréis captados por ninguna secta, por ningún talibán y por ningún materialista religioso de ninguna de las religiones que hay en este mundo. ¿Capichi?
Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí, que hoy llevamos una intensiva. No, gracias a vosotros, Visnupri, ya no tenéis que agradecerme nada, es un placer estar aquí. Vosotros sois la causa, mis sensuales criaturas, de que yo continúe sin perderme. Porque para dar, para recibir hay que dar. Y cuando uno deja de darse, entonces deja de tenerse. Bueno, vamos a detener la grabación y ya podemos empezar a hacer críticas. Gracias, 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 gracias.